Hola familia Manantiales, espero que hayan tenido un bonito fin de año. Les deseo que tengan un 2021 lleno de bendiciones. Y bueno, el tema de hoy lo titulé Las pruebas y la fe. Estas últimas semanas pues hemos escuchado mucho hablar sobre la fe, ¿verdad? Todos nuestros devocionales ha tenido que ver mucho con la fe. Y quiero iniciar pues con esta clase, este devocional, que bueno, el 2020 creo que fue un año donde nuestra fe fue probada. Varias de las situaciones que pasaron en este 2020, ya sea porque gente perdió su trabajo, gente perdió familiares, amigos, diferentes situaciones, ¿verdad? Que hubo en este año pasado. Y a veces nos preguntamos por qué pasó esto, cómo hay maneras que reaccionamos, tal vez enojados, tal vez lloraste, te frustraste. Cada quien procesa uno de sus pruebas diferente, pero tenemos que tener fe en que Dios va a tomar control de toda la situación, ¿verdad? Hay veces que tal vez nuestros temperamentos nos ganan, nuestras emociones, nuestros sentimientos nos ganan, ante las pruebas que pasamos. Este 2020 me tocó pasar por infinidades de pruebas y pero creo que lo importante no fueron las pruebas, sino el cómo reaccioné hacia las pruebas. Por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad? Cuando éramos niños, estudiantes, podías o pasar o reprobar. Y creo que en este 2020 mis pruebas fueron pasadas. No sé qué porcentaje, pero creo que pasé mis pruebas, confiando en Dios. Es muy difícil a veces poder decir confío en Dios y estás viendo todo lo que está pasando a tu alrededor y no saber cómo seguir hacia la meta, ¿verdad? Porque cada prueba tiene una meta también. Entonces es muy difícil a veces por las situaciones en las que uno está pasando, que no se sabe, ¿verdad? No se sabe el cómo procesarlo, como decía. En Primera de Corintios, les quiero leer, Primera de Corintios 10:13, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Aquí nos está hablando de que Dios sabe lo fuerte que somos. Cada quien tiene una manera de aguantar sus pruebas, ¿verdad? Y Él sabe cómo nos sentimos. Él sabe que a veces quieres gritar, a veces quieres salir corriendo, a veces quieres, no sé, llorar. Hay gente que pues se enoja, golpea cosas. Cada quien procesa su frustración, ¿verdad? Pero sabemos que Dios toma control de todo y que no importa la prueba, ya sea muy grande, sea muy chiquita, mediana, no importa, Dios está con nosotros y saber que tenemos que confiar en Él. Y a veces dices, ¿cómo puedo confiar en Él? Mira todo lo que me pasa una tras otra, tras otras. Te los puedo decir que Dios tiene el control y Él sabe todo lo que estamos pasando, pero cosas buenas vienen a nuestras vidas. Hay personas que cuando están pasando por una prueba pierden su fe, y eso a veces pasa porque nos alejamos de Dios. Realmente a veces no tenemos esa intimidad con Dios. A veces es explicable, perdón, el
el por qué pasan esas cosas. A veces, se siente uno desanimado por todo lo que, porque sientes que es un tormentón en tu vida que no sabes ni cómo procesarla, pero tenemos que buscar de Dios, eso es primordial. Este, recordemos que las pruebas siempre nos van a hacer más fuertes. Si sientes que tú la repruebas, levántate otra vez y sigue adelante, no te des por vencido. Hay veces, como les digo, no entiendes el por qué. En este 2020, aprendí, yo creo que fue algo de lo que más aprendí, es tener fe. Y no nomás, o sea, en varios temas se pudiera decir que supe aprender a tener fe, tanto como en la salud, tanto como en lo económico. Hubieron momentos que con la persona que yo tenía mi relación, ¿verdad? Eran pruebas que yo soy muy desesperada, se pudiera decir, o me gana la preocupación. Soy una persona que me preocupo demasiado y a veces eso me gana en confiar en Dios. Y yo a veces yo miraba que él estaba tan tranquilo y estábamos pasando por momentos de que no teníamos dinero para cubrir gastos médicos y cosas así. Entonces yo a veces le preguntaba y le decía, oye, ¿por qué estás tan tranquilo? Porque yo no te veo desesperado como yo me sentía desesperada, yo no sabía ya ni por dónde gritar, ¿verdad? De que, o sea, ¿qué está pasando, Dios? Y él siempre me decía como, el Señor va a proveer, y él tenía una fe que es inexplicable, ¿verdad? El cómo él confiaba en Dios, y a través de él aprendí también a confiar en Dios, en que no importa el momento, la situación, Dios está ahí, toma el control y te sorprende de manera que no te puedes imaginar. O sea, no tengo ni palabras de cómo decir, de cómo, a pesar de todas esas pruebas en este 2020 que pasé, pude aprender a confiar más en Dios, en cómo Dios suplió cada necesidad, y desde el inicio hasta el final del 2020, Dios suplió todas las necesidades, incrementó mi fe, porque de verdad que yo sentía que a veces no iba a haber, no iba a haber dinero, no iba a haber, o sea, a veces yo decía, Señor, sana a esta persona, o sea, ya no sabía ni cómo orar, y gracias a Dios, Dios estuvo obrando de diferentes maneras. Y bueno, les quiero leer Santiago 1:3 y dice, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Y una vez más nos habla de que las pruebas nos hacen más fuertes, ¿verdad? Tenemos que aprender, como también dicen, o sea, o sea, se vale llorar, se vale gritar, pero que eso no te tumbe, sino que al contrario, puedas aprender de esa prueba y sigas adelante sin darte por vencido. Entonces, pues, esto es lo que yo les quería compartir un poquito, ¿verdad? Tal vez un poquito más cortito, no sé. Pero más que nada quería que nos pusiéramos a pensar y a reflexionar mucho sobre nuestra fe, en cómo tenemos que fortalecerla, confiar en Dios, aprender a confiar en Dios. Todos decíamos que ya se termina este 2020 porque casi todo se escuchaba como tragedia, pero también aprendamos que este 2020 nos enseñó a valorar muchas cosas. Cada prueba que pasamos fue algo que tuvimos que aprender, y yo creo que la pasamos en excelencia. Tal vez unas personas, no pasaron por nada, pero yo creo que es un 99% que casi todo el mundo pasa pruebas cada día, y pueden ser, como les digo, pruebas mínimas, pruebas muy arriba, entre medio, que hay muchos
se pudiera decir niveles de prueba. Pero como les digo, seguir confiando en Dios, tener nuestra fe en Él, en que Él nos va a ayudar a pasar todas esas pruebas que pasemos, ¿verdad? Y no les puedo decir que este 2021 va a ser lleno sin pruebas. Yo creo que al contrario, entre mejor vamos pasando las pruebas, creo que como los videojuegos, ¿no? Que pasas de nivel 1, nivel 2 y yo pienso que así es esto, las pruebas van de nivel a nivel y simplemente recordar y confiar en Dios, ¿verdad? Y que Él va a estar allí y tratar de pasar todas nuestras pruebas en excelencia, porque eso nos hace más fuerte y eso a veces nos ayuda a nosotros a poder enseñarles a otros, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? De todo lo que hemos pasado y a pesar de eso, que no nos demos por vencido, que no tiremos la toalla, que sigamos adelante y confiar en que pues cumplamos nuestro propósito aquí en la tierra, ¿verdad? Que es lo que Dios nos mandó aquí, con un propósito a cada quien y pues es todo. Espero que pues les haya llegado a su corazón, ¿verdad? Y nos estamos viendo, que Dios los bendiga.